La madurez, en efecto, de una persona se conoce por el fruto que manifiesta. ¿Está bien? Voy a volver a decirlo. La madurez de alguien no la determina los años que tiene en una iglesia. Eso no es lo que determina la madurez de una persona. La madurez de alguien no la determina el cargo, aun si es pastor o pastora, no la determina el cargo. La determina el fruto. Si usted es una persona que no sabe manejar presión y estalla, usted es una persona inmadura, independientemente de qué cargo sea el que usted tenga. Si usted es una persona que se hiere fácilmente y reacciona en base al dolor de manera vengativa con aquel que le hirió, usted es una persona que todavía es inmadura, no entiende las cosas espirituales, porque al final aún esas personas que nos hieren no son el problema realmente. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y hay personas que tienen cargos importantes y de hecho tienen un ministerio precioso, pero son vengativos, se amargan fácilmente, toman represalia en contra de aquellos que ellos entienden que les están de alguna manera haciendo la guerra. Pero estas cosas no se pueden pelear en la carne y ser ganadas, porque lo que es espiritual no se pelea en la carne, se pelea en el espíritu. Así que hoy vamos a aprender acerca de la necesidad de alcanzar madurez y estabilidad. Amén. ¿Alguien está preparado aquí? Bien, vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 14, verso 20, donde dice la Biblia: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. Hermanos, dice Pablo a los Corintios, no piensen ustedes como niños, no piensen como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. La versión BLPH dice: hermanos, no se comporten como niños al razonar. Tengan sí la inocencia del niño en lo que atañe al mal, pero en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas. Oiga qué tremenda palabra. No sean como niños en su modo de pensar. En el único momento que es válido ser como niños es para ser niños en malicia, en cuanto a lo malo. Como el niño no tiene malicia, entonces tampoco nosotros deberíamos de tenerla. Cuando Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, y además dijo que el que no es como un niño no va a entrar al reino de los cielos, no habla de inmadurez, habla de sanidad de espíritu, sanidad de corazón. Y esto vuelve Pablo y lo afirma diciendo: hermanos, no sean como niños en su modo de pensar, sean como niños en malicia, pero en su modo de pensar sean personas maduras, sean personas hechas y derechas. ¿Cómo es? Hechas y derechas, y personas maduras en nuestro modo de pensar. Si nuestro modo de pensar es maduro, entonces nuestras acciones también van a ser acciones de madurez. Porque todo lo que nosotros decimos primero pasa por la mente, porque todo lo que nosotros hacemos primero lo hacemos en un pensamiento. Entonces, si el pensamiento es maduro, la acción de cada uno de nosotros también lo será. Si la acción es madura, entonces nosotros seremos personas maduras espiritualmente hablando. Hay mucha gente que es mucho más madura y no tiene ningún tipo de cargo. Y hay otros, como dije hace un momento, que independientemente de si han grabado, de si son evangelistas internacionales, de si son lo que usted quiera, ellos pueden ser lo que usted quiera, pero precisamente el peligro de crecer en cosas sin moldear carácter es que mientras más elevado tú estás, ay Dios, más daño te haces a ti y al evangelio con una actitud no procesada.
¿Por qué? Porque se supone que el que está ocupando cualquier tipo de función en el reino está para servir de ejemplo a quienes todavía no están ahí. Entonces nosotros, una de las mejores cosas que podemos hacer ahora mismo en este nivel y en este tiempo es identificar honestamente cuáles son las áreas en las que nosotros debemos de crecer y madurar. Usted nunca va a poder superar algo que no reconoce que tiene mal. Entonces, escucha ahora lo que dice esta parte de esta clase, que quiero exactamente que usted no se me pierda de nada hoy. Y por favor tenga sus ojitos bien abiertos, no se me distraiga con nada. Voy a comenzar leyendo algunos de los apuntes que tomé para ustedes. Específicamente muchos de ellos solo fluían de mí mientras armaba todo esto. Y este precisamente que vamos a ver ahora es uno de esos. Dice, el carisma, el don y el talento abren puertas. Pero la madurez, la formación y el carácter determinan si esas puertas se mantienen abiertas. Dese lo mejor si es para el Señor ese aplauso, porque, mire, déjeme ver. Vamos a quedarnos con este pensamiento aquí. Dice, el carisma. Usted sabe que hay gente que son demasiado carismática, ¿verdad? Demasiado, eso es un don, eso es una gracia y es precioso ser carismático. Ahora bien, el carisma, el don y también el talento te abren puertas, claro que sí. De hecho, cuando la gente ve a alguien fluyendo en un don, así sea por ejemplo en un altar donde nadie te conoce, a ti te invitaron. Si ahí hay un pastor de respeto, puede que el pastor, porque vio que a ti te fue demasiado bien fluyendo en el don, en el carisma, en el talento, te invite. Lo que nadie conoce de ti hasta ese momento es tu carácter. Nadie conoce tu conducta debajo del púlpito. Lo que vimos fue el don. Entonces lo que te abrió puerta a ti no fue tu carácter, no fue tu educación, no fue tu madurez, fue el carisma, fue el fluir, fue el don, fue la gracia, y eso es perfecto, bien. Porque el carisma, el don, el talento te abren puertas. Y qué bueno, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios, creo que 16:32, el don del hombre le abre camino y le hace estar en presencia de los grandes. Perfecto. Ahora bien, el punto aquí es que si luego de que vimos tu don, tu talento y tu carisma en acción, no vemos un carácter, no vemos madurez y no vemos educación que sustente ese don, las puertas que el don te abrió, te las cerró la falta de carácter. Otro pensamiento que quiero que veamos: la madurez y la solidez de carácter nos harán no solo atraer cosas, sino mantener lo que atraemos. ¿Usted entendió? Tengo otra vez aquí, lo voy a leer desde aquí. La madurez y la solidez de carácter nos hará no solo atraer, sino mantener. ¿Tú quieres saber si pasaste la prueba de carácter? Que te conozcan en una mesa, que tú te quedes par de días en una casa ajena, y si después de durar 2 o 3 días vuelven a llamarte, te tratan con el mismo respeto, no que te invitaron otra vez. Vuelvo al punto, eso está bien, porque hay gente que le invitan hasta que se dan cuenta de todas las grietas de carácter que tiene. Entonces no es, escúchame, no es si te fue bien una vez, si te fue bien otra vez, no. Cuando usted ya se da a conocer por lo que lleva adentro, no solo por lo que hace, sino por lo que es, y te siguen llamando gente de nivel que tienen carácter, porque mire lo que pasa, usted atrae lo que usted es. También es importante que se sepa que hay gente que no le va a importar tu carácter porque ellos tampoco no tienen. Usted ve, entonces dice un refrán por ahí que en la ciudad de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces déjeme aclarar esa parte,
Porque hay gente que no mide esas cosas. Y yo te tengo que decir que hay gente que ni siquiera cuenta se va a dar de dónde hay una persona que le falte formación. Porque ellos no tienen exactamente un concepto para poder entender eso. Usted ve, yo estoy hablando de que cuando usted es un hijo de Dios, no se supone que a usted se le cierren puertas por falta de carácter. No se supone. ¿Por qué? Porque se supone que usted debe ser honesto y decir, yo reconozco que yo no vengo de ser formado correctamente. Y como lo reconozco, lo que voy a hacer a partir de ahora es que yo mismo me voy a autoeducar, me voy a disciplinar, yo me voy a proponer crecer en esas áreas que tengo de debilidad. Las debilidades se pueden convertir en fortalezas cuando hay personas determinadas a crecer y a no estancarse por causa de ellas. Mire, cuando yo comencé a ministrar, y lo voy a decir esto y quizás ustedes van a decir, wow, ¿y cómo la pastora puede testificar algo así? Porque yo quiero que tú sepas que se puede. Cuando yo comencé a predicar hace exactamente como 14 años, cuando me comenzaron a invitar a lugares importantes fuera de este país, resulta que yo comencé a ver cómo en muchas actividades internacionales, luego de que terminaban los eventos, hacían reuniones, es decir, como que servían buffets, servían comida, y ahí se juntaba gente de demasiado nivel. Personas grandes en términos de experiencia, de conocimiento, de capacidad. Y yo, imagínense, 20 y pico de años, acabando de comenzar un ministerio, una persona completamente nueva, que honestamente yo carecía de cómo yo me debía de comportar en esos lugares. Entonces yo noté que todos ellos tenían una conversación de mesa y yo, porque me daba miedo quedar mal o quizás no decir lo correcto, yo casi no participaba. Y si participaba era con timidez. Un día yo dije, yo me voy a proponer formarme a mí misma para yo siempre tener una conversación correcta en una mesa. Yo me voy a proponer yo ser una bendición en cada mesa donde yo me siente. Yo voy a prepararme a mí misma para poder hablar frente a gente grande. Yo quiero prepararme para representar a Dios y al llamado que Él me ha dado sin que yo me autolimite por falta de formación. Mire, escuche algo. Mire, anoche en nuestra casa estábamos teniendo un tiempo de familia y yo le hablaba a uno de mis hijos y le decía, mira papi, tú tienes que identificar a qué Dios te está llamando. Porque cuando Dios te llama a hablar a ciertos lugares, tú vas a tener que aprender a hablar en esos lugares. Mire cómo lo diría cualquiera. Cuando Dios te llama a hablar con reyes, aprende el lenguaje de los reyes. Pero no solo te formes para hablar con reyes, también fórmate para hablar con servidores. Porque eso sería clasismo. Que tú solo te entrenes para hablar con reyes. El apóstol Pablo le hablaba a reyes y le hablaba a esclavos. Se ganó a Filemón y se ganó a Onésimo. Filemón era el dueño de Onésimo. Ay Dios. Y Pablo le daba el brazo para hablar al dueño del esclavo y al esclavo también. José por igual. Tenía lenguaje para hablar con el copero y el panadero, pero también para hablar delante del faraón. Y hay gente que solo sabe hablar con coperos y panaderos. No, vamos. Hay gente que solo sabe hablar con coperos y con panaderos. Y hay otros que solamente se prepararon para hablar con faraón. Y la gracia de Dios te tiene que hacer quedar bien donde quiera. Tú eres su representante. Quizás tú crees que yo te estoy hablando algo que no es bíblico. Pues te voy a decir, Jesús estaba preparado para hablar con Nicodemo y para hablar con la mujer samaritana. Él estaba preparado para hablar, oiga esto, con Herodes y también con Simón el fariseo. Estaba preparado para hablar con Pedro y también con la mujer que era prostituta de la que salieron 7 demonios. No se limite. Esté preparado. Prepárese. Y hay gente que estas cosas como que la bala diciendo, no, porque Pedro
era un hombre del burgo. Yo no te niego eso, la Biblia lo dice. Ahora, ¿eso significa que tú tienes que ser igual? Te voy a decir algo. Pablo era un hombre usado por Dios, así también lo era Pedro, así también lo era Daniel, así también lo era José, así también. Tú lleva lo tuyo a lo máximo. De donde Dios lo vaya a poner, eso depende de Él. Pero que el límite no venga por tu falta de diligencia en crecer, sino porque Dios diga, hasta aquí es que tú me vas a llegar. Si tú trabajas en un salón de belleza, que a tu salón vaya la gente del palacio y vayan la del barrio también. Ay, Dios. Vamos, dígale al que le queda al lado, rompe los límites. Rompa los límites. Yo quiero que Cristina, por favor, me lea lo que dice Mateo 5:48 en la versión TLA. Ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. Bueno, el término perfecto viene del griego telios y significa maduro, completo y terminado. En este pasaje el término perfecto no significa sin defecto, sino que significa maduro, completo, terminado, y también significa alcanzar madurez y crecer en carácter. Eso significa el término perfecto en Mateo 5:48. Y repito, la madurez y la solidez de carácter nos hará no solo atraer, sino mantener aquello que atraemos. Por eso, para poder ser verdaderamente efectivos y fructíferos, es imprescindible que alcancemos el nivel de madurez que la Biblia dice que debemos de tener. ¿Cuál es ese? Ustedes deben ser, ¿cómo debemos ser? Perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. Mire, escuche esto, otro apunte. Hay un proceso que cada creyente tiene que pasar para poder alcanzar madurez espiritual. El proceso que usted y yo pasamos tiene un fin y es procesarnos para parecernos a Jesús. Dios no se complace con nuestro dolor, pero Dios no sacrifica nuestra formación por nuestra comodidad. A Dios le importa más tu crecimiento que tu comodidad. Nadie dice amén porque la gente no cree, pero es de verdad. Si Dios lo que anduviera buscando es tu comodidad, tú anduvieras en una nube el día entero. En una nube contigo, a ti todo el mundo te tratara de caricia, de abrazo, de besito, pero no es así. Porque lo mejor de ti no sale así. Sale bajo presión. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces hay un proceso que cada creyente tiene que pasar para poder alcanzar ¿qué? Madurez espiritual. Y si trata de saltarlo o brincarlo o tomar un ascensor para llegar, no hay ascensores. No hay ascensores, no hay olla de presión. Es un proceso de horno. Aleluya. Es un proceso que cada creyente tiene que pasar para poder crecer espiritualmente hablando. ¿Quiénes de ustedes comieron alguna vez de las galletitas que tenían forma de animal? Caballito, elefante, monos. ¿Quiénes? ¿Verdad? Yo creo que todos aquí. Usted sabe que cada una de esas galletas estaba hecha de la misma masa, ¿verdad? Por eso sabían todas iguales. Es la misma masa, es el mismo ingrediente. Lo único que no era el mismo molde. Por eso unos eran caballos, otros eran leones, otros eran elefantes, porque para cada figura había un molde. Entonces Dios sabe, según la forma que quiere darnos, cuál es el molde que Él va a usar. Si usted le está dando ese aplauso al Señor, vaya a ver lo que usted va a hacer, porque dígale a su hermano, yo no sé cuál es tu molde. Dile, no sé cuál es tu molde, pero yo sé cuál es el mío. El molde de algunos es
que constantemente están siendo expuestos a personas difíciles. Porque Dios quiere lograr en ti romper el orgullo, quebrar la soberbia, desbaratar la impaciencia. Ay, se me fueron 20, Dios mío. Dios sabe el molde, Dios sabe cómo, Dios sabe cómo. Estaba escuchando anoche el testimonio de Daddy Yankee. Él decía algo que me impactó muchísimo. Él decía, a mí nadie me detiene, dice él. Yo decía, a mí nadie me va a parar. Y algo que él dijo que es tan real, y él dice, por mi disciplina, por mi entrega en lo que yo hacía, yo llegué muy alto. Porque uno puede llegar alto en la vida sin Dios, con disciplina. Porque acuérdese que al final de todo, señores, el hombre es diseño de Dios. Independientemente lo reconozca o no, lo honre o no, el hombre, aún sin Dios, tiene capacidad dada por Dios para hacer lo que se propone. Eso fue lo que vimos aquí el otro día en la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia que el Señor vio y dijo, son uno y van a hacer lo que se proponga, a menos que Él no interfiera. Entonces él decía en su testimonio, yo había dicho, a mí nadie me para. Entonces él decía, realmente, eso fue lo que yo dije. Pero yo lo que no calculé es que Dios tenía un verdugo guardado para mí. Y era el verdugo de la salud, el cual yo no vi venir. ¿Qué dijo Dios? Que ese no se para de que con desánimo. Ese no lo para la crítica. A ese no lo para la crítica. A ese se pueden levantar todos los aires del mundo y no lo paran. Está determinado, pero yo sé cómo pararlo. Usted está viendo que Dios sabe cómo lograr en nosotros lo que Él quiere ver de nosotros. Y te voy a decir algo, no te resistas a lo que Dios quiere hacer contigo, porque resistirte es complicarlo para ti. Wow. Si usted trata de saltar o brincar ese proceso, Dios siempre hace que usted vuelva al punto donde usted debe estar. Porque en el examen de Dios no se puede hacer trampa. Y oiga, usted quizá diga, no se puede porque no se debe. No se puede porque no hay forma de que tú lo logres. No se puede porque no se debe. No se puede porque no se debe en el examen que tú tomas en la universidad. Pero la gente, si no debe, como quiera, a veces logra hacer trampa. Lo que pasa es que en Dios no hay trampas que valgan. Porque los ojos de Dios están abiertos y constantemente fijos en aquellos que Él llama. Entonces, cuando usted sienta que usted no puede con algo, dígale al Señor, Padre, esto está siendo fuerte en mí. Pero si tú estás permitiendo que yo pase esto, es porque tú me conoces mejor que lo que yo me conozco. Dame la fuerza para pasar esto de la manera como tú esperas que yo lo pase. ¿Alguien dice amén?